Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la procrastinación, qué hacer, por qué sucede, cómo podemos evitarla y también vamos a aclarar un poco de por qué no todo es procrastinar. Entonces, para iniciar, vamos a decir lo que es en sí la palabra procrastinar o de dónde viene. Etimológicamente, la palabra procrastinación viene de un verbo en latín, procrastinare, este significa postergar hasta mañana. Resaltar también que esta postergación o este aplazamiento es voluntario. La procrastinación también viene de una palabra del griego antiguo llamada acrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro juicio. Esto significa hacer algo en contra de nuestro raciocinio o hacer algo en contra de lo que sabemos que está bien. Por eso muchos psicólogos dicen que cuando estamos procrastinando también estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, ya que aunque estemos conscientes de que estamos evadiendo una tarea o una responsabilidad importante, sabemos que esto es una mala idea y lo continuamos haciendo. Esta es la razón por la que muchas personas dicen que la procrastinación es casi que irracional, pero las cosas no son tan sencillas o no podemos decir que simplemente es algo de personas irracionales o estigmatizar de esa forma, ya que pues hay más mecanismos implicados que también podemos abordar para poder entender cómo se da la procrastinación, por qué evadimos y cómo empezamos a tratar este problema. Entonces, ¿por qué procrastinamos? Recordar que algunas personas procrastinamos normalmente y otras personas ya son como procrastinadores o es parte de su personalidad. Entonces, hay circuitos cerebrales como en muchas de las funciones que nos van a explicar el por qué evadimos una tarea. Entonces, todo tiene que ver también con la corteza prefrontal. Esta corteza va a manejar funciones ejecutivas como lo son planear, resolver problemas, prestar atención, entre otros. Y también con el área límbica del cerebro o el sistema límbico. Recordemos que este sistema se asocia más a la emoción, a la motivación, a la recompensa y demás, y no es tan racional. Así que la procrastinación es un resultado entre la lucha entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Cuando hacemos algo aburrido o bueno, algo que nos parece poco motivante, que nos causa pocas emociones de felicidad o de placer, el sistema límbico lo toma como algo poco deseable, ya sea que porque una tarea o una labor específica no nos está haciendo felices, no nos está dando la recompensa que esperamos que tengamos. Esta, esta cualidad de la tarea hace que se le reste importancia frente a lo que a uno le gusta más. Ejemplo, podemos ser más felices viendo una película que nos gusta que estando en el computador escribiendo un ensayo. Entonces le restamos importancia a la tarea de escribir un ensayo y nos vamos a ver mejor una película. Pero importante decir que no todo es el sistema límbico. La corteza prefrontal también se va a dar cuenta de que hacer el ensayo nos va a evitar hacer trasnochar o perder una nota y luego sentirnos peor. O si por ejemplo si ponemos un ejemplo más específico, si tenemos que lavar la loza y nosotros postergamos esta lavada de la loza porque el sistema límbico dice, no, pues qué pereza mojarte una noche en Tunja lavando la loza mientras podemos estar en la cama acostados viendo algo que nos agrade. La corteza prefrontal, en cambio, va a hacerte recordar que la loza se puede pegar y luego va a ser mucho más difícil lavarla, así que el trabajo es más fácil hacerlo ahora que postergarlo. ¿Qué sucede con las personas principalmente que procrastinan mucho? Que el sistema límbico casi siempre gana en estas personas procrastinadoras. También se asocia un poco con que estas personas tengan o hayan adquirido menos habilidades para planear y cumplir un plan, para iniciar una tarea, para organizarse y también para manejar sus emociones o sus comportamientos. Esto puede que no parezca tan malo, claramente es mejor o puede ser mucho mejor para nuestra salud, tal vez hacer cosas que nos den más placer o más felicidad, pero no necesariamente es así. Em, Puede que no sea malo, pero sí nos afecta porque aunque no parece existir daño en priorizar cosas que causan una emoción más positiva,
Hay algunos estudios que indican que las personas que procrastinan, por ejemplo, en el avance de un semestre universitario, al inicio del semestre estas personas tienen menos niveles de estrés, pero mientras avanzan las clases y las responsabilidades y ya al final del semestre, las personas que han sido más procrastinadoras durante todo el semestre son los que terminan con mayores niveles de estrés, con peores promedios, con sensación de culpa e incluso mayor incidencia o frecuencia de enfermedades. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Porque aunque parece ser que estamos haciendo algo que nos da gusto y felicidad, eh, el estudiante o la persona al postergar una acción o una tarea que es relevante sabe que está evitando algo que tiene que hacer y sabe que esto va a traer una consecuencia, por lo que esto causa mayor estrés. Entonces, ante el estrés, una persona no responde bien ante sus obligaciones, o un ejemplo más preciso, no se responde bien ante un examen, ante una organización de horario que te permite hacer todas las labores que tienes que hacer. Y aparte, el estrés también va a predisponer al cuerpo a la enfermedad. Por eso muchas veces al final de los semestres y demás las personas están con mucha gripa o muchas personas tienen malestar estomacal también asociado a cuadros de ansiedad debido a que las cosas no se han desarrollado como se deberían. Aquí podemos empezar a preguntarnos, bueno, pero si una persona sabe o piensa que el postergar las cosas o el no hacerlas o distraerse con otras puede llevar a resultados negativos, porque lo hace. La razón principal que se ha dado es porque una persona puede tener falta de claridad sobre lo que debe hacer, puede tener miedo a los resultados de las actividades que tiene que hacer, puede tener falta de interés o no disfruta lo que debe hacer, o un exceso de estímulos que no lo dejan enfocarse. Entonces la idea es como analizar en qué se está fallando o cuál es la principal característica o la principal razón que hace que yo postergue las cosas. Y a partir de esto, evaluar una posible solución. Entonces, ¿cómo controlar el sistema límbico y hacer una tarea o terminarla? Sobre todo cuando llevamos años haciendo lo mismo. Una de las formas es estableciendo, por ejemplo, plazos personales para tener las cosas hechas. Esto también se suma a que en el sistema académico, como en la universidad, también sirven mucho los plazos que son exteriores, como los que pone un profesor para enviar un trabajo o el plazo que se pone en un parcial, que implica que para cierta fecha ya debemos haber estudiado los temas. Esto nos limita un poco más y nos hace organizarnos en nuestro tiempo. También un plus puede ser cuando se trabaja en grupo, también esos plazos que se dan refuerzan la corteza prefrontal, ya que como equipo nos podemos poner metas individuales para un trabajo conjunto y cada quien va haciendo retroalimentación o recordatorio de las fechas y los plazos de la tarea de cada uno. También el hecho de tener que eh, asumir parte de la responsabilidad de otras personas, sí, o sea, como tener una responsabilidad conjunta nos hace a veces enfocarnos un poco más. Por ejemplo, al preparar una exposición y que cada quien haga un resumen de una parte para que todos conozcan bien el tema el día que haya que exponer y puedan preparar mejor las diapositivas o ya tener estudiado el tema. O, por ejemplo, cuando hay que hacer las partes de una investigación y hay que repartir quién investiga cada cosa. También hay otras estrategias, y si es que se nos dice que, por ejemplo, si estos plazos no funcionan, se puede tratar de replantear o darle un enfoque diferente a las tareas que tenemos que hacer. Por ejemplo, leer un libro de anatomía puede ser mucho más aburrido que sentarte a dibujar algo que te gusta, pero eventualmente estudiar la parte que necesitabas te hará sentir más relajado y preparado para evitar que la tarea em, tenga una mala nota, o simplemente te hará sentir más relajado que en sí evitar la tarea. Tal vez después de esto, de haber leído adecuadamente el libro, haya más tiempo para hacer otras actividades, ya que al final del semestre o al final de los cortes no hay que gastar más tiempo estudiando para los finales del que se debería y no hay mayor estrés, entonces puedes tomar este tiempo para dibujar incluso más. O bien, el cambio de enfoque o el replantear también significa qué puedo hacer para estudiar de forma en la que yo me sienta feliz, en la que yo me sienta cómodo. Es decir, si me gusta hablar, puedo estudiar hablando, contándole a alguien lo que sé, estudiando en grupo, para que mi sistema límbico también sienta una recompensa. O bien, si me gusta dibujar, puedo, por ejemplo, aprenderme estructuras anatómicas mientras las voy dibujando. Y si nada sirve, eventualmente las experiencias malas nos harán reconocer eh,
cómo procrastinar nos puede afectar y eso también puede hacer que el sistema límbico se eduque un poco, por ejemplo, luego de, siendo drásticos, luego de perder una materia, de tener enfermedades estomacales asociadas por estrés, de, por ejemplo, si no lavamos la cocina a tiempo, dejar o la loza a tiempo, dejamos que la cocina se llene de hormigas, o si postergamos tareas tan simples como lavar nuestra ropa para el día a día y pasamos vergüenza llevando ropa sucia, entre otros. Entonces, como que todas estas experiencias malas también nos pueden educar, también pueden educar al sistema límbico, pero no es la idea llegar hasta allá, sino primero organizarnos. Tal vez esto permita que pensemos más al procrastinar en un futuro y se aborrezca un poquito más. Finalmente, no hay que confundir procrastinar con tener tiempo libre para lo que nos gusta y nos llena. Siempre hay que tener espacios o siempre hay que tratar de tener la suficiente organización y de hecho si se evita procrastinar y postergar tareas, siempre está la posibilidad de tener el espacio de hacer algo que nos agrade, de salir con nuestros amigos, de dibujar, de ver alguna película y todo esto, porque pues también hace parte de vivir y es importante no enfocarse solo en una cosa, solo saber de medicina, solo saber de las materias que se está viendo. Por eso también es importante, por ejemplo, leer un libro aparte de un tema que nos agrade y que vaya más allá, que nos eduque de otras formas. Y listo, muchas gracias.